¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos ya con un programa más de Estado de la Nación. Se recuerdan, aquí analizamos las noticias, los acontecimientos más importantes que se han producido en la semana, cosas que son importantes para el desarrollo de la vida del país en todos los ámbitos. Así es que comencemos con esto, porque les tengo que decir que en la última semana muchos hechos de violencia que marcaron el paso de un incremento en este sentido, y es que momentos de terror se vivieron por parte de vecinos y feligreses de Bárcena en Villanueva, cuando una persecución armada, ustedes recordarán, terminó en la iglesia católica de ese sector. Todo inició cuando un hombre armado a bordo de un vehículo blanco presuntamente amenazó con un arma de fuego a agentes de seguridad privada en las afueras de un centro comercial del municipio de San Miguel Petapa. La alerta fue trasladada a la Policía Nacional Civil, quien de inmediato inició con la persecución. El seguimiento se trasladó hacia el sector de la Mate, zona 3 de Bárcena, Villanueva, donde el sujeto abrió fuego desde el vehículo en movimiento, disparando contra las unidades policiales que le daban seguimiento. El conductor del automóvil continuó su marcha hasta llegar a la iglesia católica del sector. En plena misa dominical descendió del vehículo e interrumpió en el templo intentando refugiarse. Feligreses que participaban en el servicio religioso se agacharon y se lanzaron al suelo al escuchar los disparos, mientras afuera se vivía una escena de tensión total. Agentes de la PNC ingresaron al templo y lograron neutralizar al sospechoso sin más detonaciones. Fue retirado del lugar y trasladado a la comisaría más cercana, mientras vecinos del sector, molestos por la situación, amenazaban con vapulearlo e incluso incendiar el vehículo. La escena quedó resguardada bajo la inspección, ya que también se solicitó el apoyo de binomios K9 para verificar si el vehículo transportaba ilícitos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Desde Villanueva informó Ángel Jiménez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, diversos sectores y tanques de pensamiento han señalado acerca del incremento de los hechos criminales en el país. Y es que un segundo hecho armado se registró también de forma simultánea en una vivienda ubicada en la 16 Avenida y 17 Calle, en la zona 6 capitalina, donde hombres armados irrumpieron en el inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes. Los bomberos voluntarios trasladaron a una mujer de 19 años en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En una de las habitaciones fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 24 años. En el lugar también fue atendida una bebé de 1 año, quien milagrosamente resultó herida tras el ataque. Las autoridades procesaron la escena y recabaron indicios para determinar el móvil de este crimen.
Bueno, y una cámara de seguridad además captó el momento en que varios hombres a bordo de una camioneta roban maquinaria en plena vía pública. En las imágenes, como ustedes pueden observar, como uno de los sujetos desciende del vehículo, verifica que los trabajadores de la obra no estén atentos y rápidamente aborda la maquinaria. En cuestión de segundos cierra la puerta del vehículo y se retira del lugar como si nada hubiese ocurrido. El hecho ha causado, por supuesto, molestia en los propietarios del equipo y vecinos del sector, quienes compartieron el video en redes sociales con la esperanza de que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables, además de recuperar la herramienta sustraída. Bueno, en otras cosas, un atentado ocurrió en un sector de la zona 10 capitalina, donde un hombre de 27 años perdió la vida a bordo de un vehículo tipo pick-up. El área hotelera ubicada en la Primera Avenida y 15 Calle de la zona 10 capitalina se convirtió en escenario de un hecho criminal en contra de los tripulantes de un vehículo tipo pick-up. Automovilistas que detuvieron su marcha al observar cómo los sicarios dispararon en contra de su víctima, procedieron a coordinar a las unidades de emergencia, donde se hicieron presentes los bomberos municipales. Kevin Jesús Alberto Gramajo Milián, un joven de 27 años de edad, fue la víctima mortal de la Primera Avenida y 15 Calle en la zona 10 de la ciudad capital, donde personas desconocidas le interceptan el paso cuando él viajaba en el interior de un vehículo tipo pick-up y accionan sus armas de fuego, lográndole impactar varios proyectiles en diferentes partes de su cuerpo, lesionando órganos vitales, por lo cual al arribo de nuestros paramédicos y al hacer las evaluaciones preliminares confirman de que ya no cuenta con vida. Según la información preliminar, destacan que la víctima de 27 años es comerciante y que se encontraba realizando pruebas del vehículo tipo pick-up, ya que existía una negociación para la compra, y al momento que se encontraba por este sector de la zona 10, fueron emboscados por sicarios, quienes dispararon en más de 10 ocasiones. Los sicarios huyeron en motocicletas con rumbo desconocido. Las autoridades investigan las principales causas del crimen para descartar si tiene relación a un ajuste de cuentas o el cobro a la extorsión. Es de mencionar que en las últimas 2 semanas se han registrado varios hechos armados en este sector de la zona 10 capitalina, donde turistas y ciudadanos se ven afectados por la falta de seguridad, ya que el sector es de área comercial y hotelera. Por ello, los ciudadanos exigen mayor presencia y patrullaje policial. Con imágenes de Axel López, reportó Abraham Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y esto para mostrarles a ustedes que las cosas se han ido totalmente de control y, por supuesto, hay una enorme preocupación de los ciudadanos en torno a estos hechos criminales. Pero quizá la guinda del pastel lo constituye este video. No porque no sea un hecho usual, que desgraciadamente se ha convertido en algo cotidiano en el país, sino por la desfachatez del individuo que lo perpetra. Y es que usuarios de redes sociales documentaron cómo un hombre asaltó a un conductor de un vehículo en plena vía pública. Veamos ese video. En redes sociales fue difundido un video que usuarios documentaron. Según el título del video, esto ocurrió sobre la calzada Roosevelt en sentido al municipio de Misco. En el video se visualiza a un hombre que desciende de una motocicleta con el casco puesto, parquea la motocicleta, saca un arma de fuego y amenaza al piloto de un vehículo, quien entrega un celular. Luego el hombre sigue amenazando para que entregue más pertenencias, ocasionándole un golpe y apuntándole con el arma. En otra parte del video se observa cómo el delincuente aborda la motocicleta y huye del lugar, intimidando a una pareja en motocicleta, quienes estuvieron a punto de caer al asfalto tras perder el control, luego de que el malhechor huyera del lugar. El escenario causó indignación por los transeúntes y automovilistas, quienes esperan que las autoridades aumenten los patrullajes en la zona y se evite este tipo de eventos que pueden terminar en tragedia, además de capturar a los delincuentes. Abraham Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, y es que este video nos muestra muchas cosas, revela muchísimas cosas. Primero, el individuo estaciona la motocicleta en plena vía pública, sin que le preocupe si pudiese venir la autoridad, si pudiese venir la policía, sin que le preocupe la presencia de nadie más armado en el lugar. Estaciona la motocicleta, realiza el asalto, se tarda varios segundos, como ustedes pudieron ver, obliga a las personas a entregarle más de sus efectos personales, no solo el celular, y luego se sube a la motocicleta, se toma todo el tiempo del mundo para arrancarla y luego, encima de todo, pasa amedrentando a una pareja que se encontraba también en otra motocicleta cerca o en las proximidades. Nos dice mucho de cómo se ha perdido totalmente, no solo el respeto, sino se ha perdido totalmente pues el temor a poder ser capturados por las fuerzas policiales. Esto ocurrió en plena vía pública, en medio del tráfico citadino. Veamos otra vez el video un momento. En redes sociales fue difundido un video que usuarios documentaron. Según el título del video, esto ocurrió sobre la calzada Roosevelt en sentido al municipio de Misco. En el video se visualiza a un hombre que desciende de una motocicleta con el casco puesto, parquea la motocicleta, saca un arma de fuego y amenaza al piloto de un vehículo, quien entrega un celular. Luego el hombre sigue amenazando para que entregue más pertenencias, ocasionándole... Bueno, ahí lo han visto ustedes, cómo las cosas están sucediendo. Este es en el caso de la violencia. Bueno, y en otras cosas, le cuento que la Fiscalía Especial contra la Impunidad continúa con investigaciones por una denuncia relacionada con posibles hechos de corrupción. En esta ocasión, el seguimiento involucra al presidente de la República, Bernardo Arévalo, y a su hermano Martín Arévalo. Ambos son señalados de haber participado aparentemente en la entrega de inmuebles a empresas chinas y en el posible control de puertos en el país. Según el Ministerio Público, la diligencia se llevó a cabo y es de forma ocular en Puerto Quetzal, Escuintla. Las autoridades presumen que los terrenos en cuestión pertenecen al Instituto de Previsión Militar y la empresa portuaria Quetzal. La Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolla diligencia de allanamiento, inspección, registro e inspección ocular en los terrenos en los que posiblemente se ha hecho la entrega de los mismos a las empresas chinas. De esa cuenta, el día de hoy se realizan 3 inspecciones oculares en 3 lugares distintos en el Puerto Quetzal y que los cuales se presume que pertenecen al Instituto de Previsión Militar y al Puerto Quetzal. La Fiscalía Especial contra la Impunidad continuará desarrollando su lucha contra la corrupción e impunidad. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se refirió a estas diligencias realizadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Puerto Quetzal, en Escuintla, donde se le involucra a él y a su hermano en supuestos negocios con empresas chinas y la entrega de inmuebles. Ante esto, el mandatario calificó el caso como un acto de desesperación sin fundamentos legales, dijo, asegurando que la información carece de lógica y además de veracidad y que en los próximos días quedará en evidencia. Que no tiene ni siquiera sentido empezar a identificar todas las falsedades que hay o imposibilidades que hay desde el punto de vista legal para entrar a ese tipo. Se van a ir viendo en los próximos días cuando vayan a tratar de ver, porque se supone que están buscando información. Así que en ese momento van a encontrarse con que es absolutamente, creo que el secretario ha usado la frase fantasías animadas de ayer y de hoy. Son invenciones que no tienen ni pies ni cabeza y síntoma de desesperación de gente corrupta que tiene claro que se les está acabando el tiempo.
Bueno, y esta semana también vio protestas, y es que cientos de maestros se reunieron para dar inicio a una caminata pacífica, dijeron, en la zona 18 con dirección hacia la zona 1 de la ciudad capital. El objetivo fue presentar varias peticiones a las autoridades del Ministerio de Educación, entre ellas la mejora en las condiciones laborales de los docentes, del entorno estudiantil y de los centros educativos, la inclusión del magisterio en la toma de decisiones, la asignación de contratos bajo el renglón 011, así como la renuncia de la directora departamental. Nos expresamos con mucha indignación, preocupación y malestar por la realidad que vive el país. Es lamentable que, a 1 año y 3 meses de esta gestión, las condiciones de vida de todos los guatemaltecos cada vez sean más precarias. A diario observamos cómo la subsistencia es cada vez más difícil. Bueno, y mientras todo esto estaba pasando en el país, los hechos de violencia, estas diligencias de la FES y la marcha de los maestros, también se conoció de pues que Guatemala pues presenta cierto tipo de renuncias ante la Convención de Viena sobre los tratados, en este caso a la reserva que había en torno al artículo 27 de esa convención, y muchos han reaccionado al respecto, mucho se ha hablado, y tenemos invitados esta noche para hablar en torno a este tema que es muy importante. Se encuentran con nosotros, por ejemplo, la directora ejecutiva de la asociación La Familia Importa, la licenciada Ligia Briz, y también el licenciado José Paredes, miembro de la Junta Directiva del CEDECOM. Licenciado Paredes, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a la licenciada Briz, que también está vía digital en este programa. Licenciado Paredes, desde el punto de vista jurídico, para hacerlo lo más comprensible a las personas, ¿qué implicación tendría esta digamos, renuncia que hace Guatemala a esa reserva que se había hecho a la Convención de Viena sobre tratados? Sí, es un tema muy importante y de mucha trascendencia. Concretamente, para que lo pueda entender en general la población y no entrar al formalismo jurídico, el punto, como lo podríamos indicar, es que la reserva era un candado que tenía Guatemala, en el cual estaba supeditado el cumplimiento de los tratados a la supremacía de la Constitución. Digámoslo así, Guatemala firma esta Convención de Viena, pero se pone en la reserva diciendo, bueno, sí, todo está muy bien, estoy de acuerdo con la Convención en general, excepto en el hecho de que tenemos una supremacía constitucional. O sea, nuestra Constitución está por encima de cualquier tratado. Correcto. Esa es, yo más que diría, más que supremacía, digamos, es en el orden jerárquico, la norma superior en Guatemala es la Constitución, y los tratados no pueden estar por debajo de la Constitución. Al retirar este candado, al quitar esta protección que tenemos constitucional, pues prácticamente se está abriendo la puerta para que a nivel internacional puedan entrar a Guatemala una serie de tratados que inclusive van en contra de nuestro texto constitucional y de los principios que como guatemaltecos hemos sostenido y que la Constitución tiene desde 1985. Entonces, venir a retirar esa protección, ese candado, es una atrocidad jurídica, así le denominaría.
Licenciada Briz, por otro lado, mucho se ha hablado, ustedes en La Familia Importa sacaron algún tipo de declaraciones al respecto, porque hay temas que están muy ligados con lo que ustedes manejan, la eutanasia, el aborto y algunos otros puntos importantes en donde pues esto tendría implicaciones. ¿Cómo lo ven ustedes desde La Familia Importa? Es correcto, José Eduardo. Nosotros tenemos muchos años, ya casi 15 años, de participar en los organismos internacionales como sociedad civil. Es parte de nuestra misión y visión para poder ser responsables ante la protección y garantía de los 3 principios que nosotros trabajamos y protegemos, que es vida, familia y libertad. Y precisamente como lo explicaba el licenciado que me antecedió y que es un honor estar compartiendo el escenario con ustedes dos, Guatemala ante este levantamiento perdió un escudo jurídico preventivo que para nosotros era muy importante. Ahora nuestro país tiene menos herramientas para defender los valores frente a presiones internacionales. Y en las redes sociales, como usted bien dijo, nosotros sacamos un análisis, que es lo que usualmente hacemos, con iniciativas de ley, con políticas públicas, con tratados, convenciones. Y precisamente ante el análisis que publicamos recibimos una ola de críticas que evidentemente eran de un net center, ¿verdad? Pero intentaban desvalorizar la reserva diciendo que era simplemente un trámite, que era algo sencillo, que no pasaba nada, que no había que firmar contratos con personas que estaban en contra del levantamiento de esta reserva porque no queríamos nosotros cumplir la palabra. Pero algo que es importante de notar es el espíritu de progresividad en el derecho que ha intentado presionar la comunidad internacional. Y entonces hemos visto nosotros en estos organismos internacionales que ellos, ante los textos que se han ya firmado, como esta convención, por ejemplo, tienen una interpretación expansiva de aquello que se ha firmado, pero también una reinterpretación progresiva. Entonces, aunque nuestras misiones vayan con la mejor de las intenciones y la buena fe, como bien dijo la publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a negociar estas convenciones y estos tratados, la reinterpretación progresiva y la interpretación expansiva es lo que a nosotros nos preocupa, porque ha pasado. Por lo tanto, en el espíritu original de los tratados no incluía los temas que usted ha mencionado, pero ahora están reinterpretando progresivamente, como ellos llaman, estos principios, y ahí es donde este escudo jurídico para nosotros era muy importante, porque es cierto, nuestras misiones negociaron algún convenio, algún tratado en este caso, en el caso de la convención, pero en el caso de los tratados también. Sin embargo, la reinterpretación que pueda hacer el sistema internacional puede entonces violentar la Constitución Política de la República de Guatemala, y en ese momento la reserva que nosotros teníamos en el artículo 27 era un escudo jurídico importantísimo. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados en unos instantes. La mejor programación de las tardes en la televisión. De lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía disfruta. Mujeres rompiendo el silencio, 12 de la tarde. Hechos Meridiano, 1 de la tarde. Acércate a Rocío, 2 de la tarde y 7 de la noche. Lo que callamos las mujeres, 3 de la tarde. Un día para vivir, 4 de la tarde. Doctora Lucía, 5 de la tarde. Hechos de la tarde, 6 de la tarde. Tus programas favoritos los encuentras en TV Azteca Guate, el mejor canal. Cada vez que sueñas, tu futuro se eleva un poco más. Cada esfuerzo es una oportunidad para invertir más. Por cada anhelo, algo más crece. Gracias a tu plan de ahorro programado, hoy estás aquí volando a nuevos destinos, disfrutando de un futuro que elevaste. Abre o incrementa tu plan de ahorro en cualquier agencia BI y eleva tu futuro. Banco Industrial. La belleza de Guatemala se encuentra en su gente, en sus tradiciones y en sus lugares más emblemáticos. Una ciudad llena de cultura y tradición será la casa de la belleza femenina. Nos vemos
esperamos en Quetzaltenango, la sede de los sueños, este 12 de julio, Miss Universe Guatemala 2025. Orgullosamente resaltando la belleza y el encanto de la mujer guatemalteca. TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuando con nuestros entrevistados, con nuestros invitados esta noche, la licenciada Ligia Paredes de la Familia Importa y la licenciada Ligia Briz de la Familia Importa y el licenciado José Paredes de la Junta Directiva del CEDECOM. Licenciado Paredes, cuando vemos este tipo de situaciones, muchas veces la gente le cuesta relacionar, digamos, cosas. Yo recuerdo que para la candidatura de Ríos Montt, que fue muchas veces rechazada, pero que finalmente pues pusieron su propia Corte de Constitucionalidad y de esa manera la viabilizaron. Una de las cosas que esgrimía Ríos Montt es que él había tratados firmados por Guatemala que decían que protegían el derecho de elegir y ser electos. Sin embargo, nosotros teníamos una prohibición que nacía de la propia Constitución en torno a que las personas que hubieran interrumpido el orden constitucional no podían ser o optar al cargo del presidente y vicepresidente. Se habló mucho de quién era, de cuál era la preeminencia, si de los tratados o de la Constitución, pero la Corte falló que era la Constitución justamente la que prevalecía. Esto en varias ocasiones, hasta que finalmente ya no lo hizo. Pero, por ejemplo, en este caso, ya abriendo la puerta, habiendo quitado esa reserva, se abre la discusión, digamos, a otras candidaturas que pudieran darse para las próximas elecciones en términos de los requisitos que existe en la Constitución, en términos de la reelección y alternabilidad en el poder, amén de los casos sociales que pueden darse, ¿no? Sí, totalmente. Realmente es abrir la puerta a normativa internacional que no necesariamente va acorde con lo que los guatemaltecos hemos definido como nuestra Constitución. Entonces, esto abre la puerta a esos temas y a otros temas como aborto, matrimonio homosexual, una serie de temas del globalismo como tal, que igual algunos pueden tener la opinión y decir, bueno, si realmente estando o no estando la reserva, de todos modos la Constitución nos protege y esta reserva o retirar la reserva es un tema que igual quedaría inocuo, ¿verdad? Pero realmente sí manda un mensaje hacia nivel internacional en cuanto a que Guatemala prácticamente ha quitado el candado y, como bien lo comentábamos anteriormente, nos pone en una posición en donde todavía tenemos como que litigar eventualmente para defender nuestra Constitución. Olvídese, aquí viniera un tema de aborto o, claro, por ejemplo, lo pelearíamos en la Corte y seguramente eso no pasaría. Ahora, pero nos pone en una posición más difícil. Ahora, en ese tema, que es uno de los delicados, por ejemplo, Guatemala ha firmado varios tratados y convenciones. Las Naciones Unidas han sido proclives a pues este tema del aborto. La Constitución dice que se protege el derecho, se protege la vida desde el momento de la concepción. Licenciada Briz, cuando la Constitución dice eso, pero un tratado puede decir cualquier otra cosa y Guatemala lo firma, nos pondría en serios problemas en ese tema, por ejemplo, ¿no? Es correcto, José Eduardo, y eso es parte de lo que ha tratado de minimizar el impacto que puede tener el retiro de esta reserva. Y quiero traer a colación dos ejemplos. Primero, nosotros pues obviamente firmamos la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una convención hermosa, si usted la lee. Sin embargo, el Comité de Seguimiento de la Comisión de Derechos del Niño, por ejemplo, ha hecho recomendaciones a Guatemala que para poder garantizar la vida y la salud de los niños tenemos que aprobar el aborto hasta los 9 meses, por ejemplo. Esas
son recomendaciones, eso evidentemente es ley blanda, pero cualquiera entonces pudiese tomar, un gobierno, digamos, afín a esta agenda, pudiese tomar eso como ley muerta, ley palabra muerta o ley, y poder entonces avanzar. Sin embargo, ya si fuéramos a firmar un tratado o una convención, yo le quiero contar el caso de Colombia, por ejemplo. En Colombia el aborto está permitido, entre comillas, y desde su constitución defienden la vida desde la concepción como nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó? La Corte Constitucional despenalizó el aborto sin pasar por el Congreso, lo hizo a través de fallos judiciales, respondiendo a presiones internacionales, a pesar que, lo que les dije al inicio, la Constitución colombiana protege la vida desde la concepción. Y este caso, que es tan cercano nuestro, es un país latinoamericano con una realidad cultural muy similar a la nuestra y también socioeconómica, este caso muestra cómo el Poder Judicial puede modificar principios fundamentales de la Constitución de ese país por interpretación de tratados. Entonces ahorita lamentablemente va a depender de cómo interprete la Corte de Constitucionalidad. No sé si el licenciado Paredes va a estar de acuerdo conmigo, pero yo como politóloga veo que hay un debate interminable y continuo entre los abogados sobre si los tratados internacionales tienen primacía sobre la Constitución en materia de derechos humanos. Va a depender de la interpretación de la Corte de Constitucionalidad en su momento, cómo va a interpretar el artículo 46, si va a considerar la Constitución como parte del derecho interno o no. Y con esta reserva teníamos una salvaguarda, pero ahora ya no la tenemos. Licenciado Paredes, aquí hay dos problemas que se dieron cuando el gobierno hace este asunto. Notifican que se había levantado la reserva antes de que se hubiese publicado en el diario oficial que se iba a hacer. ¿Esto ya es una situación anómala o no? Totalmente, desde el punto de vista formal. Es que, vamos a ver, para el proceso para que una ley entre en vigencia, lógicamente la ley entra en vigencia después de su publicación. Aquí lo que ocurrió fue que desde el 10 de abril comunicaron a la Secretaría General de la Oficina de Naciones Unidas que se había levantado la reserva. Y resulta que lo publican posteriormente en el diario oficial. Solo eso ya es ilegal, porque no podría, ya es inconstitucional de por sí, porque no podía entrar a regir una ley, y mucho menos ningún funcionario del Estado podría realizar actos antes de que eso estuviera publicado en el diario oficial. Solo ese punto fundamental ya lleva a un análisis en cuanto al aspecto de forma, no digamos todos los demás aspectos de fondo, porque dicho sea de paso, el presidente de la República, en ninguna norma de la Constitución se establece que el presidente de la República tenga facultades para poder retirar reservas. No lo establece la Constitución, no hay una norma que así lo establezca. Y creo que está claro. ¿Por qué? Mire, el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla. Los verbos rectores son importantes en todo esto. Entonces, ese tratado había entrado a Guatemala a formar parte de su legislación por un acto del Congreso de la República. Por lo tanto, el retirar una reserva solo le corresponde al Congreso de la República. No pueden los funcionarios públicos hacer más allá de lo que la ley les permita y los faculta. Y eso tiene consecuencias legales. Licenciada Bliss, ustedes han lidiado, digamos, con algunos de estos organismos internacionales y cómo ven las cosas. Tenemos un problema aquí grande porque Guatemala lo comunicó este levantamiento de reserva pues mucho antes de haberse publicado, y entonces las Naciones Unidas tomó nota de este asunto, y a las Naciones Unidas les importa, por decirlo así, un bledo que digan las autoridades o luego la Corte de Constitucionalidad en este caso. ¿Cómo ven la situación en la que ya quedó esta parte de la reserva que tenía Guatemala? Es
Es una situación complicada, José Eduardo. Vale la pena aclarar que en el momento en que Guatemala hizo la reserva del artículo 27 en la Convención de Viena, fue una decisión legítima y plenamente respaldada por el derecho internacional. La misma convención, en sus artículos del 19 al 23, permite expresamente a los estados formular reservas, siempre que éstas no contradigan el objeto y el propósito del tratado. Si Guatemala hubiese puesto una reserva que era contraria al objeto y propósito del tratado, en ese momento los estados miembros, en 1997, no lo hubiesen aceptado. Entonces la reserva estaba legítima y plenamente colocada. Ahora, los procedimientos en derecho internacional, bueno, el licenciado Paredes sabrá mejor que yo en temas internos, pero en derecho internacional pues sí está permitido que el presidente pueda avisarlo de esa forma. Ya los procesos internos son parte del país. Yo lo que veo complicado es si nosotros vamos a presentar, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad o de amparo, como se ha hecho. Por ejemplo, ya se presentaron 2, si no estoy mal, de acuerdo al monitoreo que yo he llevado, y que ya dieron al lugar una pidiendo un informe y demás. El problema va a ser la relación y la comunicación que va a tener el Estado de Guatemala con el organismo internacional. No conozco cuál sería el mecanismo para deslevantar, si me permite este concepto, ¿no? Pero es para arrepentirse de haber levantado la reserva y colocarla nuevamente. Probablemente tendrá que ponerla nuevamente en la mesa. Es complicado. Lo que es innegable es que este es un paso específico en la agenda internacional que tiene este gobierno como un gobierno socialdemócrata progresista que quiere llevar a cabo en temas de derechos humanos, y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. A esto se unen otros elementos que hemos visto nosotros en materias de derechos humanos, y lo que tenemos nosotros que hacer, o por lo menos esa sería mi recomendación, es recordar que esta reserva es importante por 3 razones. Primero, porque protege la soberanía constitucional. Segundo, por el control constitucional de los tratados, porque permite al país revisar y condicionar el cumplimiento de tratados conforme a su marco legal, no porque lo quiere incumplir, porque no quiere hacerlo, sino porque quizás aquello que se aceptó en ese momento, o como dije al inicio, la reinterpretación progresiva de aquello que se aceptó, ya no va acorde a los principios, a los valores y a la Constitución Política de la República de Guatemala. Podemos hacerlo. Y además la defensa ante imposiciones externas. Entonces, si tenemos nosotros representantes que no quieren defenderse ante las presiones externas, esa es la parte que nos preocupa. Sin embargo, yo veo luz al final del túnel, y es que como sociedad civil estamos organizados. Usted puede ver varios profesionales que nos hemos expresado ante esto, y estamos además trabajando constantemente, y no vamos a dejar que esto pueda llegar a más. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, pero regresamos en unos instantes con nuestros invitados. Comienza las mañanas bien informado con Hechos AM. Lo más relevante del acontecer hasta tu pantalla. Son aproximadamente 43 fallecidos. Han disparado lo que es la lacrimógena en este lugar. ¿Usted cree que este es el lugar apropiado para dirigirse, trasladarse en un transporte extraurbano? Ya lo sabe, tenemos una cita desde las 5:45 de la mañana. Porque Guatemala se informa con hechos. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos entonces en esta plática sobre el levantamiento a la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre tratados. Licenciado Paredes, aquí hay un problema grave, porque si la Corte de Constitucionalidad falla, porque parece un hecho muy evidente, sumamente evidente, que si ellos notifican primero, antes de haber nacido a la vida jurídica el acto, o sea, de haber publicado esto en el diario oficial, es un asunto bastante delicado. ¿Puede dar lugar esto a acciones penales? Desde luego, los procesos penales, acuérdense, ahí se pueden originar por
abuso de autoridad, se pueden originar por en determinado momento haberse atribuido facultades que no le corresponden. Es decir, es un tema delicado, que no es un tema como un formalismo o querer decir en este momento, bueno, sí, realmente solo fue una pequeña infracción que se hizo, pero en el fondo lo que queríamos era actuar de buena fe. No es así. La Constitución marca procedimientos. El procedimiento de sanción de la ley está plenamente establecido y la Constitución está para cumplirse. Y número dos, ¿a quién le corresponde defender la Constitución? A todos los guatemaltecos. Si nosotros permitimos que la Constitución sea violada el día de mañana, vamos a tener consecuencias graves en este país. Y creo que la parte más importante de todo esto es ese punto. Es decir, tenemos que hacer que nuestra Constitución prevalezca. Y la Constitución establece claramente que los tratados están supeditados a legislación secundaria. La Constitución es la que tiene la supremacía de las normas y eso no lo decide un presidente, eso está establecido desde, en el caso actual, desde la Constitución del 85, que dicho sea de paso, fue una Asamblea Nacional Constituyente que fue debidamente representada por las distintas fuerzas del país. O sea, contamos con una Constitución que también recoge los principios judeocristianos que han caracterizado la cultura nuestra en Guatemala, y eso no lo podemos permitir. El globalismo, encantados con este tipo de normativa. Ahora, porque eso se les está abriendo la puerta. Las diferentes puntos de vista que tiene nuestra legislación con cosas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Pero es que esto tiene también implicaciones, por ejemplo, ya cité el ámbito electoral, que es también sumamente delicado. Totalmente, o sea, al final pueden estar pretendiendo a través de tratados internacionales introducir en Guatemala normativa que no nos interesa o no queremos. En todo caso, si quieren reformar la Constitución, que se sigan los procedimientos que establece la ley. Y en este momento proceder a hacer una reforma constitucional como están las cosas en el país, yo no lo veo ni oportuno ni menos aún necesario en esta materia. Licenciada Briz, ustedes han visto operar a todas estas agencias, digamos, de Naciones Unidas y de otros grupos. Al final lo que se trata de establecer es prácticamente un ente que esté encima de los organismos legislativos y de los organismos judiciales de cada país, y que estos sean los rectores de entes y oficinas de Naciones Unidas. ¿Les ha tocado a ustedes lidiar contra esto? Sí, definitivamente, José Eduardo, eso es parte de nuestro pan de cada día en el trabajo. Algo importante de entender, y es tomando la idea de lo que estaba hablando el licenciado Paredes anteriormente, es la Reserva Guatemalteca, esta que estamos hablando, establece que el cumplimiento de los tratados internacionales está condicionado a la conformidad con su Constitución. Pero esto no es algo individual o único de Guatemala. En realidad este principio refleja la primacía constitucional y es un fundamento esencial en el ordenamiento jurídico, pero también tiene un criterio reconocido en otros países, por mencionar algunos, de Estados Unidos, Colombia, República Checa, Chile, Argentina, Alemania. Es decir, no somos los únicos que queremos que nuestra Constitución prime. Y respecto a su pregunta a los organismos internacionales, les quiero contar una anécdota. En el mes pasado, bueno, ya hace 2 meses, en marzo, tuvimos la oportunidad de copatrocinar un evento alterno en el marco de la CSW 69, que es la Comisión de la Condición Sociojurídica de las Mujeres en la ONU, en Nueva York. Y nosotros pudimos copatrocinar este evento, y el tema del evento era el tema de la trata de personas. Específicamente la presentación, la disertación que nosotros hicimos fue en Centroamérica. Y la verdad es que fue un evento que estaba toda la gente, después de 2 semanas de estar hablando en la ONU sobre el tema de mujeres. Llegaron incluso personas de misiones, de la misión de Argentina, la misión de Paraguay, que fue quien patrocinó el evento con nosotros, pero también llegó una parlamentaria del Parlamento Europeo y nos decía, es impresionante que es la primera vez que se está hablando de este tema.
con este enfoque, porque la mayoría de veces durante la CSW que estaban participando se hablaba en este caso de la prostitución como algo positivo, pero nadie habló de la trata de personas, nadie habló de la pornografía, nadie habló de los problemas que en realidad aquejan en ese caso a las mujeres. Entonces vemos nosotros constantemente que hay una agenda específica en los organismos internacionales que quieren imponer a los países, porque nosotros hemos estado luchando contra eso y no es no es propio de nuestras culturas en Latinoamérica, por ejemplo, siempre es ajena a nuestras culturas y siempre quieren imponer y entrar por la puerta de atrás. Claro. Esa ha sido la estrategia a nivel de Latinoamérica, entrar por la puerta de atrás por el lado jurídico, y por eso es que tenemos que estar más pendientes de estos temas. Bien, tenemos un minuto de cada uno para conclusiones. ¿Cuál sería su conclusión, licenciado Párez? Los guatemaltecos tenemos que defender la Constitución y estar alertas con relación a toda esta tendencia que vía tratados internacionales pretenden modificar lo que los guatemaltecos hemos decidido en nuestra Carta Magna. Así que mucho ojo y ojalá exista una serie de acciones legales de muchas entidades en Guatemala que sometan a análisis esto en la Corte de Constitucionalidad, y anhelo que la Corte de Constitucionalidad dicte fallos en protección de la máxima norma que es nuestra Constitución. Licenciada Abrix, ¿cuál sería su conclusión? Mi conclusión será primero para la sociedad civil, que no se deje llevar por comentarios y la ola de comentarios que hay ahorita en los net centers, en redes sociales, que se animen a tener debates de altura, que estos son temas que nosotros podemos hablar y que necesitamos hablar, pero tenemos que hacerlo con un debate de altura, no con falacias ad hominem. Y lo más importante es no quedarnos callados, no quedarnos en silencio, no quedarnos de brazos cruzados pensando que estos temas no nos van a afectar, porque en silencio, con acuerdos gubernativos, con acuerdos ministeriales, no necesariamente con leyes, que es quizás lo más público y lo más sonado, pero poco a poco van socavando nuestra soberanía y necesitamos estar fuertes, ser valientes, ser vocales y no dejarnos vencer. Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados, al licenciado Ligia Abrix de la familia Importa, al licenciado José Paredes de la Junta Directiva del CEDECOM, del Centro de Defensa de la Constitución, y a todos ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado, por su atención, por su preferencia. Tengan una excelente noche.